Bien, buenos días. Vamos a hacer estas semanas las clases de farmacología. Empezamos siempre con el tema de farmacocinética y en este caso vamos a definir qué cosa es. Normalmente decimos que es la ciencia que estudia la absorción, la distribución, el metabolismo y excreción de los fármacos, ¿no es cierto? Pero en la parte última de los exámenes se está implicando también el aspecto de la liberación. Por lo tanto, ya se denomina LACME, liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. En el LACME debemos incluir entonces liberación. Desde el punto de vista médico es importante resaltar que hay desintegración, disolución, y eso va a estar influenciado por los factores tecnológicos y de formulación. Luego que llega al organismo, puede haber metabolismo, tampoco no es necesario que haya. Por lo tanto, si hay metabolismo, se habla de metabolitos que pueden ser activos o inactivos y esos se eliminan. Si es intacto, se excreta en forma inalterada. En este esquema está mucho más ampliado. Entonces, para que haya absorción, yo necesito tres factores. El factor de formulación y tecnológico, el factor físico-químico y el factor fisiológico. En el factor tecnológico y de formulación, no tiene nada que ver ahí el médico, pero sí tiene que tener aspectos básicos de conocimiento de lo que vendría a ser la fase de liberación o la fase biofarmacéutica. Es decir, que toda tableta, todo comprimido, todo lo que vaya por vía oral, son micropartículas. Y eso necesito yo que se desintegre. Puede ser en grandes o en pequeñas, por eso se llama macro o microgranular. Luego viene la etapa de disolución, porque puede ser como en el caso de las suspensiones que son pequeñitas y cada uno de ellas viene a ser un comprimido, que esté desintegrado, pero que no sea capaz de liberar. Por eso decimos que la disolución es el factor limitante de la absorción. Si que no hay disolución, no va a haber pues la absorción, porque el excipiente, el almidón de maíz, el almidón de papa, la lactosa, puede atrapar a la molécula activa, que es el fármaco o principio activo, y no liberarlo. Y que puede haber tabletas duras y tabletas muy blandas que pueden ceder. Influye entonces, para nosotros, desde el punto de vista médico, es desintegrantes y aglutinantes. Los desintegrantes, los almidones de maíz y papas, y los aglutinantes, básicamente el talco, sin perfume. Ese talco que usted se aplica, pero se llama talco USP. Muy bien. En ese aspecto, tenemos que ver cómo vamos a aumentar esa velocidad de desintegración, incrementando agua. Regla de oro entonces. Cada vez que dé cualquier forma farmacéutica por vía oral, tiene que usted decir, debe entrar mínimo, porque este vasito que está acá no llega a 200. Este es 200 mililitros puede llegar. La OMS dice bien claro, 250 mililitros de agua cada vez que se administra. Y eso debe estar en tu receta. En la receta tienes que indicarle la hora de tomar y debe ser con agua pura. No con gaseosas, no con jugos, agua, que influye en la velocidad de disolución. Muy bien, una vez que está disuelto, ahora sí, va a depender íntegramente del factor físico-químico, es decir, del KD, del pK, de su peso molecular, ionizado o no ionizado, que vamos a revisar ahorita, dependiendo dónde se va a ir absorbiendo. Si es fármaco ácido, inicia su absorción en el estómago y termina en el intestino, mientras que los fármacos básicos solo se absorben a nivel intestinal. Entonces eso va a depender de su factor físico-químico. Y aquí el datito es para que vean usted que dependiendo de su constante de velocidad de desintegración se va a absorber. Una vez que está en el compartimento central, o sea, plasma, que es la zona donde está altamente pues, irrigada, el fármaco puede estar así, libre o unido a las proteínas. Si es fármaco libre, es la
que difunde, fíjese usted, la que difunden hacia los compartimentos periféricos donde va a tener su acción. Todo fármaco tiene que unirse a una diana farmacológica, esa es la biofase, que vamos a observar. En esa biofase puede estar sobre canal, sobre receptor, sobre una enzima, ya es el efecto farmacológico. Si es altamente lipofílico, se acumula en tejidos netamente tisulares, y si es altamente lipofílico, en grasas. Ejemplo, los anestésicos. De ahí que retorna. No hay que olvidarse, de ahí viene el retorno. ¿Por qué retorna? Porque tiene que metabolizarse. Y si no es capaz de metabolizarse, se va a excretar. Entonces acá miremos, todo hemos hablado del fármaco libre. Pero la unión a proteínas va a depender. Observe ahí. Depende si es ácido. Si es fármaco ácido, con la albúmina. Si es fármaco básico, con las alfa-glicoproteínas ácidas que se conocen. Entonces, de ahí va cediendo lentamente su absorción, su distribución. Entonces, cuando se comience a metabolizar, si es que es reconocido por sistemas enzimáticos, vamos a tener metabolitos. Y usted está observando que si esos metabolitos se van a eliminar, ese es el término, eliminación. Pero fármacos como los aminoglucósidos no se metabolizan. Por lo tanto, se excreta en su forma inalterada, fármaco inalterado. El término es excreción, excreción. Y hay otros grupitos, que vamos a ver más tardecito, que sufren biotransformación. No metabolismo, sino biotransformación. Simplemente a pH y a temperatura corporal. El famoso fenómeno de Hoffmann. Muy bien. Entonces, para que haya esto, el fármaco tiene que tener propiedades fisicoquímicas para absorberse y para distribuirse. Depende entonces de su pK. Y el factor fisiológico lo vamos a observar donde comienza la zona de mayor absortibilidad. Sabe que es el intestino. Entonces, vamos a desarrollar uno punto por punto. Entonces, de acá vamos a ver el parámetro. Todo comprimido, toda tableta, toda rajea, toda cápsula tiene que desintegrarse y disolverse, que haga contacto con estas membranas. Esta mucosa, lógicamente, es a nivel intestinal, está altamente irrigada y va a tener mayor absorción, a diferencia del estómago, que es menos irrigada, entonces va a tener menos posibilidad de absorber ese fármaco. ¿Por qué se va a absorber a nivel de intestino? Por propiedades físicas y propiedades fundamentales fisiológicas. ¿Por qué se va a absorber en el estómago? Solamente por propiedades físico-químicas. Entonces, miremos aquí. Cuando inicia su absorción, la primera, digamos, ascendente, de la curva ascendente, se denomina absorción. Luego, toda esta zona se denomina distribución. Por eso está viendo usted, una vez que alcanza la concentración máxima plasmática, el fármaco se está difundiendo hacia la zona de biofase donde se encuentra el receptor. Y luego de acá para acá se indica que esta es la fase de metabolismo. Y la última porción vendría a ser la excreción o eliminación. Va a depender del fármaco que se metaboliza o no. Entonces, escúcheme aquí. Si yo le digo, esta es una curva normal de un sujeto que aparentemente es normal, un voluntario sano, y yo tengo una insuficiencia hepática. Si yo tengo una insuficiencia hepática, mi curva, en vez de caer así, de acá comienza a hacerse asintótico, 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 y recién cae. En cambio, si yo tengo insuficiencia renal, la curva te lo van a dibujar por acá más o menos. Así, no cae. Entonces, esta es clave. Entonces, cuando tengo insuficiencia hepática, se aumenta el volumen de distribución. Cuando tengo insuficiencia renal, se incrementa el tiempo de vida media de eliminación. El tiempo de vida media de eliminación en la fase de insuficiencia renal. Entonces, ya tenemos los conceptos claros. Entonces, todo el movimiento que se hace del fármaco del sitio de administración hasta el compartimento central, entonces vascular, es lo que se denomina
absorción. ¿De qué va a depender? De la zona donde esté el fármaco absorbiéndose. Este es un trabajo chileno, porque a nosotros no nos gusta la ciencia. En Perú no hay trabajos de farmacología netas. Este es un trabajo chileno. Ellos hicieron que en el estómago hay 3 tipos, porque vamos a ver el tipo de mecanismo de absorción. Difusión pasiva, transporte convectivo, o sea, por poritos, y transporte activo. Mientras que en el duodeno y ayuno se ha demostrado que es la mayor cantidad de mecanismos de absorción y el colon solamente por difusión pasiva y transporte convectivo. En el recto ellos han demostrado que esta zona es totalmente errática de absorción, a pesar que tiene alta zona de vascularización, pero como es serosa, es difícil que se produzca la absorción. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a hablar de la más importante, que es la de nuestra. Nos interesa la absorción por difusión pasiva simple. Es decir, que la molécula al trasladarse solamente gasta energía, pero la membrana no gasta energía. Por eso dice sin gasto de energía, de la membrana. Pero la molécula sí necesita transportarse, gasta su energía. Joder, miremos aquí. Primer conceptito, la liposolubilidad. Este es importante porque en un examen le pusieron, según Overton y Meyer, la teoría de la liposolubilidad en el anestésico. Acá vamos a ver Overton solo ha aplicado este concepto sobre la liposolubilidad. ¿Qué dice él? Que todo fármaco que llega al organismo tiene 2 propiedades. Es 50% lipofílico y 50% hidrofílico. De ahí sale esa relación. Que debe concentrarse entonces el 50% en la fase lipídica y el 50% en la fase acuosa. Sale un cociente entonces del 50-50 de 1. Y de ahí posteriormente se ha aplicado. Quiere decir que el coeficiente de partición debe ser mayor a 1 o menor a 1, porque no puede ser 1. No existe. Fue en 1900 su teoría, donde él decía 50% se va a la fase lipídica y 50% se va a la fase acuosa. Posteriormente se demostró mediante una simple matemática, ¿no? Lo que en los libros sale log P. Ese es el KD. De su teoría sale esto. Y ahí se dice, ¿no? Si el KD es mayor de 1, los fármacos tienen 1.2, 1.4 de liposolubilidad, que es el logaritmo. Quiere decir, si es mayor de 1, se concentra más en fase lipídica. Si se concentra en fase lipídica, quiere decir que ese fármaco es básico. Y si es básico, cruza con facilidad barreras biológicas. Ahí está la barrera hematoencefálica, que es la más difícil de atravesar. ¿Ya? Segundo dato. Si el KD es menor de 1, o sea 0,9, la molécula es ácida. Entonces el fármaco es ácido. Por lo tanto, tiene menos probabilidad de cruzar las barreras biológicas. Y ahí dice, tiene dificultad para cruzar barrera hematoencefálica. Luckmann es un alemán que también ha estudiado y ha dicho él, si un fármaco cruza la barrera hematoencefálica, ya es característico que lo puede hacer a las placentarias o a las mamarias. O sea, ya no busques datos. Tú te vas y dices, el fármaco cruza, listo. Ahora, hay otro trabajito, que ya no necesitas hacer estudios en productos biológicos, o sea, animales, nada, para demostrar que cruza. Hay esta molécula que se llama el N-octanol. Ahí se pone un gramito de la molécula que estás investigando y pone 100 mililitros de octanol, 100 mililitros de agua. Lo agitan 5 minutitos, luego se separa. Deja que se separe y vas a ver si la molécula es lipofílica, se va al octanol. Si la molécula es hidrofílica, al agua. Pues. Luego se va a evaporar y se pesa el cristalcito y se saca la correlación. Tengo de 1 gramo, tengo 750 K o tengo 30 K y luego de ahí se aplica el logaritmo y sale su KD. O sea, eso ya está aprobado por la FDA. No necesitas entonces modelos biológicos, solamente usar esta sustancia. Luego viene la teoría de partición y el tamaño molecular. Desde ahorita digo, la molécula tiene que pesar menos de 300 kilos de alto.
Si pesa más de 300 kilodalton, va a sufrir efecto de primer paso. O sea, nunca va a llegar a la sangre. Va a retornar del hígado, otra vez al intestino, y otra vez se absorbe, y otra vez al intestino. ¿Ya? Tiene que pesar menos de 300 kilodalton. Muy bien. Vamos a observar entonces la teoría de partición. Vean aquí. He puesto una gran cantidad de fármacos, en este caso la morfina, y entonces voy a hablar que la morfina, por tener grupos así aromáticos, así de culturita rapidito nada más, por tener grupos aromáticos, son altamente lipofílicos. Lipofílicos. Entonces los anillos aromáticos son lipofílicos. Usted que va a ser especialista tiene que conocer eso. Para que no me esté engañando, que cuando viene una nueva molécula es mejor que la otra. No, tú te pones a observar. ¿Tiene grupo amino igual que el acá? Ah, no, pues es igual. Entonces, no, ¿cuál es la diferencia? El costo de investigación. Y observa acá, cuando tenga un grupo amino, ese es el que da el pK a los básicos. ¿Qué es el pK? La constante de disociación. Acá está, acá en el caso de los básicos, se van a ionizar, se ionizan. O sea, en el estómago, cuando pase, estos dos electroncitos que les he puesto ahí, capturan el hidrogenión del ácido clorhídrico y se puso positivo. Si es positivo, jamás se va a absorber. Entonces, ¿qué se convirtió? En un amonio cuaternario. Un amonio cuaternario. Entonces, imposible de absorberse. Y luego me van a mirar los OHs. Los grupos OHs implican que acá se puede usar una moleculita de agua. Cuando pasa, por acá se prende una agüita, o sea, 2 moléculas de agua por cada molécula de morfina, y eso es lo que lo hace hidrofílico. Pero es altamente lipofílico, ¿ves? Aromático, benceno, un furano, un ciclohexendieno, un ciclohexano, más un ciclo N-metilo. Altamente lipofílico. ¿Ya? Entonces es para que más o menos ustedes tengan idea dónde se va a absorber. Si pasa por el estómago, se ioniza. ¿Por qué? Vamos a aprender ahorita. Porque los pH es diferentes al pK. Tengo mayor concentración. Es altamente lipofílico. Entonces estoy hablando de la gradiente de concentración. Si el fármaco depende netamente de su concentración del sitio de absorción para que se pueda absorber, se dice que es cinética de primer orden. Cuando el fármaco se absorbe lentamente pero constante, o sea, cada 10 minutos 10 microgramos, cada 10 minutos 10 microgramos, ese es cinética de orden 0 y solamente existen los que son de liberación sostenida o prolongada. O sea, están diseñados para que no vayan por el estómago a absorber, sino a nivel del intestino, y en el nivel del intestino se dan uno cada determinado tiempo, 1 microgramo, 10 microgramos. Se hizo así el famoso Adalat Oros. Se diseñó con un microporito que cada 10 minutos iba a dar 10 microgramos, 10 microgramos, 10 microgramos. Esa es la idea. Entonces, ha dependido de la concentración y va de mayor concentración a menor concentración. Entonces, en contra de la gradiente. ¿De qué ha dependido? También de su presión, porque esto está en el estómago, está presionando a nivel intestinal para que se pueda difundir. Una vez que llega al plasma, mira la molécula, normalmente se va a distribuir en todos los tejidos. ¿Por qué? Vas observando el pH desde ahorita. El pH a nivel intestinal varía. A nivel del duodeno es 3.5. En la superficie 5.5. Eso es su pH duodenal porque está cerca del estómago. Mientras que en el yeyuno el pH es 6 a 7. Por eso que el hierro que administra bajo la forma de gluconato, bajo la forma de sulfato, ¿dónde se absorbe? En el duodeno, no en el yeyuno, porque él necesita pH ácido para absorberse. Pregunta aquí. Cuando el organismo elimina una cantidad constante de fármacos, se dice que esta tiene cinética de primer orden o orden 0. Orden 0.
constante, cada hora una. En cambio, normalmente el 95% de los fármacos se absorben y se eliminan con una cinética de primer orden. Tuve que tomarme 500 miligramos, el 80% de eso se absorbió, ¿de acuerdo? Y de eso que está en el organismo se está metabolizando o parcialmente o total, y luego se va a eliminar. De los 80% que tiene el organismo se va a ir de acuerdo a eso, de mayor concentración ahora por mi orina a menor concentración. Entonces no te olvides, cinética de primer orden es de mayor concentración a menor concentración. O sea, para que se absorba, para que se distribuya, depende de la concentración. Cinética de orden cero no depende de la concentración, sino de factores ajenos a ellos, dice la química. ¿Y qué significa eso? De un porito o de un diseño. En el caso de los medicamentos de liberación sostenida, de liberación prolongada, se debe a eso. Cinética de orden cero. Entonces, cuando vean constante, cinética de orden cero. Y aquí está más aclarado porque eso lo estudió Fick. Propuso su ley que va de mayor a menor concentración y siguiendo una cinética de orden. Es decir, que depende de la concentración, nada más. Ahí lo dice, todo lo que le hemos explicado. ¿De qué más va a depender? Del tamaño de la masa que hemos dicho, del coeficiente de partición, si es KD mayor de 1, y su grado de ionización. Para que se absorba, tiene que ser en menor concentración de ionización. Y acá está el diseño de las formulitas para que alguna vez si ustedes se animen a investigar. Vamos a hablar entonces de la teoría de partición. Y acá Henderson, Hasselbalch, y no es para que grabes que pH es igual pK más logaritmo en la forma ionizada, no ionizada, no. Solo aquí dos cositas. Si te interesa, ya aplicas esa fórmula para determinarlo matemáticamente. Pero tú tienes que saber aquí solamente, así. Cuando el pH es similar al pK, esa es tu idea clínica, cuando veas que el pH es similar al pK, similar, no igual, similar, tiende a ser más rápido la absorción y más rápida la distribución. Entonces, todo fármaco se absorbe y se distribuye. ¿De acuerdo? Si el pH es diferente al pK, se ioniza. Y si está ionizado, no hay absorción, no hay distribución. Ejemplo acá. ¿Ya? Miren, ¿ah? Entonces, acá estamos hablando de dos parámetros físico-químicos. Es entonces lo que estamos observando. De la constante de disuasión que se llama pK y del pH donde se va a absorber. Deben ser similares y para que se distribuyan, similares. Y ahora observa aquí. Este es tu aspirina, tu ácido acetil salicílico por esto. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué estás observando aquí? Un grupo carboxílico, un grupo cetónico y grupo tipo éster. Hidrofílicos, mira, ve. Una molécula de agua, segunda molécula, tercera, cuarta molécula. ¿Y por qué atraviesa? Solo por su anillo aromático. Uno a diferencia de la morfina que hemos observado, que tiene 4 anillos aromáticos y 2 moléculas de agua nomás se posan. Acá se posan 4. Cada grupo carboxílico, 2 puentes de hidrógeno generan con el agua. Altamente hidrofílica entonces. Molécula enzima ácida. Y ahí te estoy poniendo el pK. 3.5. Entonces cuando está en el intestino se va a disociar más del 90%. Y cuando está en el estómago, menos su disociación. Y eso indica el pK. Entonces, ¿dónde se resolver? Fundamentalmente en el estómago. Y ahí te he puesto, mira bien. Si tú le das con alimentos, el pH es 1.5. Ya lo estás afectando. Dale en estómago vacío. Se asemeja 3 a 3.5 su pH a su pK. Ya estás razonando, pero le va a causar gastrolesividad. No le vas a causar gastrolesividad si le das adecuadamente. Le dices, tome con sus 250 mililitros de agua, porque eso va a ayudar que se desintegre, se disuelva y se absorba.
Si no hay desintegración, disolución, toda la mañana me quedo pues con la tableta en el estómago y eso sí me causa gastrolesividad. Directa e indirecta, porque cuando hagamos mecanismo de acción de los AINE, te vas a volver a acordar. Directo, porque este hidrógeno me genera la acidez. Directo. O sea, me estoy aumentando, es como que estuviera aumentando más ácido en el estómago. Número 1. Número 2. El efecto es indirecto porque me estoy inhibiendo ciclooxigenasas. Entonces, por lo tanto, no hay prostaglandinas protectoras. ¿Ya? ¿Estamos claros en eso? Entonces, acá estamos hablando entonces, en el estómago se absorben los fármacos ácidos por propiedad físico-química. Y va a terminar en el intestino por propiedad físico-química y fundamentalmente fisiológica. Vamos a observar acá entonces. Mire, ve. Como esta es una molécula ácida, y yo he dicho pH similar al pK, pK similar entonces a su pH en estómago vacío, se va a observar mejor. ¿Ok? Listo. Pero si pasa al intestino, el duodeno, 3.5, en la vellosidad 5.5, llega y hay uno a 7, ahí está, mira, ve, ha perdido este hidrógeno y se ha ionizado. ¿Qué ha pasado? En el intestino está ahora anión, anión. Y ese anión difícil que puede atravesar membranas. Entonces, ¿qué va a esperar? Que otra vez este lo capture y se convierte intacto. Entonces, una vez que se vuelve a asociar, el 1% que lo vea, lo captura. ¿Por qué lo captura? Porque ahora sí, esta zona es altamente absortiva. Entonces, es por propiedad fisiológica. Por eso tú vas a encontrar Ecotrin diseñado para que no se absorba en el estómago para evitar la gastrolesividad. Más bien que se absorba en el intestino. Entonces, quiere decir que el intestino va a estar ionizado, pero su absorción va a ser lenta, ya no es cinética de primer orden. Va a depender de cuánto se capture, se absorbe. ¿Cuánto se vuelve a asociar? Se pueda absorber. Se vuelve a asociar, se vuelva a absorber. Está así, en el intestino. Tiene que capturarlo él para que se vuelva así intacto. Eso se llama forma farmacéutica inalterada. Esta es la forma no ionizada que dices tus definiciones. Fármaco no ionizado, forma no ionizada. Y va absorbiendo, va absorbiendo. ¿Ok? Listo, entonces ya expliqué la parte funcional. Ahora observa aquí. Ya sea del estómago o ya sea del intestino, ahora está en tu plasma. En tu plasma no hay forma de darlo. Tu fármaco sigue teniendo un pK de 3.5. Tu diclofenaco 4.2. Tu naproxeno 4.5. Sigue teniendo su pK. Y tu pH plasmático es 7.35, 7.45. Diferente al pK, ¿no? Entonces, ¿cómo va a estar? Ionizado. No, y sigue bien claro acá. No cruza barreras biológicas con facilidad. O que no hay absolutismo en la medicina. No cruza con facilidad. ¿Cómo? Claro, si en estos momentos yo me aplico, por ejemplo, o me administro naproxeno, me tomo ibuprofeno, lo que sea, cualquier AINE, incluso una penicilina, no va a pasar nada, salvo que sea alérgico. Me tomo, se absorbe, llega el plasma, se ioniza. Y como está ionizado, va a la orina, se elimina. No hay reabsorción. ¿Por qué no hay reabsorción? Porque está ionizado. Está ionizado. ¿Ok? Por los pK, porque la penicilina tiene un pK de 2.65. Y los AINE están entre 3 a 5, su pK. 3 a 5. Ah. Entonces, ¿qué cosa estoy haciendo acá? Simplemente gastar mi dinero y se está yendo por la orina. Y entonces, ¿cuándo va a llegar hacia la zona donde yo deseo? Justamente porque tú tienes una luxación, un golpe, una torcedura, un proceso infeccioso con inflamación.
ahí es diferente. Este no va a variar. El pH del plasma no va a variar. Lo que va a variar es la parte intracelular. Donde hay inflamación por fisiopatología, tú sabes que el pH es 5. Mira, ve, se volvió ácido. Ah, es distinto. Ahora sí, me tomo mi naproxeno, va a la zona inflamatoria. ¿Por qué? Porque el pH es 5. Tiene capacidad de permearlo y llegar. ¿Sí? Estoy con un proceso infeccioso. El pK de la penicilina es 265. Ahora sí, puede llegar hacia la zona inflamada porque está en 5. Varía eso. Por eso cuando tú leas penicilina, cefalosporina, dice, las cefalosporinas de primera generación no cruzan barreras biológicas, menos la hematoencefálica. ¿Por qué? Por su pK. Su pK se ioniza fácilmente. Así esté inflamado, no llega, porque es totalmente distinta a su pK. En cambio, la cefalosporina de segunda generación ya empieza. ¿Quién? La cefuroxima cruzar. Ya es así atraviesa. ¿Por qué? Porque su pK está cercano al proceso inflamatorio. En cambio, las de tercera generación están diseñadas a tener un pK un poquito más elevado, que lleguen aproximadamente a 4, para que cuando haya inflamación, pase rapidísimo. Pero tú te das una ceftriaxona, ahorita te pones, tampoco te va a pasar nada. Y le voy a explicar de ahí por qué las cefalosporinas son menos sensibles de poder generar un shock anafiláctico versus las penicilinas. Está en una función, una posición que le voy a decir después. ¿Ya? A pesar de tener el anillo beta-lactámico causante de todo el proceso alergénico. ¿Ok? ¿Se entendió esta partecita? Ya, entonces ahora vamos a ver si es verdad que me han entendido. Ahora vamos a explicarlo con un básico. Aquí está, ve. Fármaco básico. Te he puesto, puede ser tu paracetamol, puede ser una metriptilina, puede ser la codeína, lo que tú gustes. La codeína es lo único que difiere acá, todito es igual. Y en vez de este hidrógeno le pongo un grupo metilo. Ya está, tengo codeína. Y le voy adelantando. La naloxona, todo es similar. Y aquí le quito este metil y le pongo una molécula más grande. Y esa es la antagonista. Listo, se acabó. ¿Dónde se van a absorber eso? A nivel del intestino. ¿Por qué? Porque el pK es de todos los básicos de 8 a 9. 8 a 9, ese es su pK. 8 a 9. Los antihistamínicos, 8 a 9. Toda la familia de los neurolépticos, 8 a 9. Todas las benzodiazepinas, 8 a 9. Excepción del diazepam que tiene un pK también de 3.3, porque tiene 2. La cafeína tiene 2 pK. 0,8 y 8,9. 0,8 y 8,9, porque tiene un grupito funcional que se llama ácido y es un grupo amino. ¿Ya? Entonces, esta morfina se va a absorber por propiedades físico-químicas de similitud. pH es similar a pK. 8,9. ¿Dónde se va a absorber? Fundamentalmente a nivel de yeyuno, que está en 6,7. Ahí va a ser. En el duodeno tiene dificultad todavía para absorberse, tiene que llegar a la porción final y ahí fácilmente permea. Ya hay absorción. ¿Y por qué cruza la barrera hematoencefálica? Por el pH, pues. Dame morfina ahorita. Yo no tengo nada, no tengo dolor. ¿Va a cruzar? No. Sí, va a cruzar, porque el pH es similar, se asemeja a su pK. Ajá. Entonces va a cruzar con facilidad. ¿Ok? Entonces voy a alucinar al principio. Voy a estar con euforia y con disforia. Y lógicamente no voy a defecar durante una semana. Con una sola ampolla. Y si ya me volví dependiente. Acuérdate. Entonces cada vez que lo veo a usted, yo inmediatamente voy a sentir la sensación rica esa que me puedes administrar. Y ya tengo dolor permanente. Les cuento en Cayetano cómo hacíamos. Lo que estudiamos la maestría, el perrito que teníamos en el laboratorio no nos hacía caso. No veía. Cuando abríamos la puerta, el perrito se daba la vuelta.
por ahí. Cuando entraba con nosotros el técnico que se llamaba el señor Zimmerman, ese perro era maravilloso, cómo lo saltaba, lo besaba. Entramos al cuartito para preparar las soluciones y su morfina. El perro se subía sobre la mesita y ponía sus manitos así. Sabía que le tocaba su dosis. Para que vean. Desde la primera dosis, chicos, desde la primera dosis, la morfina, la codeína causa eso. No se engañen. ¿Ya? Una cosa que tú lo veas y otra cosa que leas en la literatura, pues. Por eso tú recetas morfina. No, estamos mal. Y acá está el dato que le dije. Tiene que pesar menos de 300 daltones, si no estamos mal. ¿Ya? Y eso va a depender de estos OHs. ¿Ah? Acá se van a posar una molécula que son los ácidos glucurónidos que vamos a ver posterior y eso hace que pese mayor. ¿Sí? Entonces, todo fármaco básico cruza con facilidad las barreras biológicas por su pK, no se olvide eso. Entonces, no estés, si tú tuvieras en tu cursito de especialidad el curso que nosotros llevamos que se llama Química Medicinal, nunca te dejarías engañar por los visitadores médicos. Porque ellos estudian 3 mesecitos en Carrión, en esos institutos, ¿no? Y mire, tú le haces caso a él, ¿no? Gran médico especialista haciendo un chiquito caso de qué es lo que vas a recetar. Es el colmo de los colmos en este país. ¿Qué pasa cuando la morfina, la codeína, los antihistamínicos están en el estómago? Observa. Ha ganado un hidrógeno del estómago. Se volvió catión. Ese nunca va a pasar. Entonces tú de ahorita te me grabas. Cuando escuches amonios cuaternarios, no se absorben, no se distribuyen. Por eso cuando tú administras becuronio, rocuronio, pancuronio, becuronio, becilato de atracurio, esa molécula está diseñada como catión. No vas a tener problemas con él a nivel central. Va a relajar la musculatura estriada para que el bisturí pase. Vas a tener relajación neuromuscular, pero no va a atravesar aquí, jamás. La acetilcolina es catión. La acetilcolina que se sintetiza en tu cerebrito jamás llega al sistema colinérgico. Y la acetilcolina que se sintetiza en la pre y en la postganglionar del parasimpático y del simpático en la postganglionar, esa nunca llega al cerebro. Nunca. Porque está catión, o sea, amonio cuaternario. ¿Ya aprendiste? Ya. Muy bien. Acá tienen un esquemita para que vean ustedes sintéticamente así. Todos los fármacos, así sean ácidos o básicos, que tienen un pK menor de 3.5, se absorben en el estómago. Y todos los fármacos que tienen un pK mayor de 3.5 se absorben en el intestino. ¿Por qué tienes que saber tu médico clínico eso? Para evitar la gastroesividad, pues. Siempre en estómago vacío. Hazme caso, pero para los que llegan tarde, 250 mililitros de agua. ¿Voy a dar jarabe? También. ¿Voy a dar suspensión? También. Todo lo que vaya por vía oral. Porque la suspensión, el jarabito, es un comprimido, una tabletita chiquita, microscópica, que hace lo mismo. Tiene que desintegrarse y disolverse. No crean que porque me estás dando Panadol en jarabe y ya está disuelto. No está disuelto. Tiene ahí sus excipientes. Prende todo esto porque estamos que nos quemamos aquí. Ojo, mira, ven. Te he traído solo para que veas tú los PKs que debes tener presente al momento de prescribir tu medicamento. Los básicos están acá. Y te dije que la cafeína tiene 2 pK. Secreto entonces.
¿Por qué cuando hacemos pasar nuestro café, compramos nuestro café tostadito y está molido, le podemos adicionar unos miligramos, porque no sé, media cucharadita, una cucharita, no sé cuánto es, pero yo le pongo una cantidad adecuada más o menos de sal? ¿Cuál sería el fundamento? Para yo extraerme todo el extracto del café. Nunca lo han hecho. Ahora háganlo. Ese es secreto, la química es básica. Como él tiene un pK a un ladito, ácido, yo lo ionizo. Y si lo ionizo, lo salifico. Y le pongo, en vez de que haya un hidrógeno, le pongo sodio. Entonces, ¿eso qué me permite? Que sea soluble. Al agua soluble pasa mayor concentración de cafeína, si tú quieres cafeína. Porque el café no tiene cafeína en cantidad. Tiene trazas, poquito. Entonces, y además te vas a llevar todo el aroma de la canfenona, porque el aroma que genera es la canfenona. ¿Ya? En cambio, en el grupito, al otro lado tiene un grupito básico. Ese es inevitable. Por eso es saber esto, porque cuando tú tomas tu café en estómago vacío, ¿no? Solo café. Mira, y no has tomado desayuno o estás tomando desayuno con solamente café, de acá te estás produciendo gastrolesividad. 0,8 más o menos diríamos que es en el caso del ácido clorhídrico cuando recién se forma en el canalículo es 0,8 su pH. Cuando se junta con las aguas y el jugo gástrico es 1.5 a 2. ¿Cierto? Ya. Entonces, ¿qué debes consumir? Tienes que consumir con tus alimentos. Pues, ¿qué vas a tomar de desayuno? Camote con huevo, ahí para bajarlo eso. ¿Sí? Entonces, es elemental. Esto de acá está explicado, todo lo que he hablado aquí, cuándo debes administrar. Este datito, también lo hemos vuelto a conversar, pero se lo vuelvo a reiterar porque tiene que estar en tu cabecita. Los fármacos ácidos, así esté en su forma no ionizada, así esté en la forma ionizada, los fármacos ionizados, los fármacos básicos no ionizados, van a tener siempre dificultad para cruzar barreras biológicas. No cruzan, dicen los libros, no cruzan. ¿Ya? ¿Quiénes son? La lista completa. El máximo representante de todas las moléculas ácidas e hidrofílicas van a ser los diuréticos. No te olvides que los diuréticos trabajan a nivel de los túbulos y en forma acuosa. Tienen que ser hidrofílicos. Segundo, todos los AINES. Ahí están. El anticoagulante que se llama la warfarina es ácido. Todas las sulfonamidas por un grupo que se llama de resonancia generan acidez. Entonces, sulfametonsazol, sulfadiazina de plata, sulfacetamida son ácidos. ¿De dónde vino las sulfonilurias? Vino justamente de un antibacteriano llamado sulfonamida. La sulfonamida era un antibacteriano que tenía buen efecto, pero producía hipoglucemia como efecto colateral. De ahí nace, se le quita el grupo amino y generan las sulfonilurias. Y aparece la primera clorpropamida, glibenclamida, glibupurida, glipizida, la glimipirida que es la última de tercera. Observa aquí. Por favor, ten cuidado con el barbitúrico, porque el barbitúrico, como es una urea, es ácida. O sea, por tautomería que se dice, o sea, un hidrógeno se va al oxígeno, genera acidez. Se clasifica dentro de los fármacos ácidos porque se unen con la albúmina. Pero, mira, observa ahí que dice ahí, por tener su anillo aromático y en la posición del carbono 5, un grupo etilo, un grupo propilo o un grupo aromático más, un fenilo, es altamente lipofílico. No hay que equivocarse entonces. Es molécula ácida por el grupo funcional, pero es lipofílico porque tiene 3 estructuras que le ayudan a cruzar acá. Si no, nunca llegaría el fenoorbital ni el tiopeno.
pental. ¿Ya? ¿Estamos claros? Esa es la excepción. Esa es la excepción. Y aquí, fármaco básico, fármaco básico. ¿Y qué hemos dicho? Todos los fármacos básicos cruzan barreras biológicas, ¿cierto? Excepto un grupito chiquito, que son los bloqueadores neuromusculares. ¿Por qué? Porque tienen su grupo amino cuaternario, o sea, tienen 4 enlaces, catión. Entonces tú te grabas amonio cuaternario. Y eso ya te dije, si es anión, si es catión, nunca barreras biológicas podrá atravesar. Ahí está bien clarito. Mira acá. Observa aquí, hasta acá nada más quiero que mires. De aquí para acá, viene un grupo acetilo. Si tuviera un OH más, sería un grupo carboxílico, más la cadenita 1, 2, 3, trimetilamino. Pero como está unido a otro carbono, amonio. Y esa es la colina. De aquí para acá es la colina y más el ácido acético. Acetilcolina. Si ha fusionado con otra, mire, ve, otro amonio cuaternario con otra acetilcolina. Entonces, 2 acetilcolinas fusionadas. ¿Quién es? Pues se llama succinilcolina, succametonio, bloqueador neuromuscular despolarizante. ¿Qué estás observando las colitas? Las 2 colitas son cuaternarias. Cuaternarias. Eso no va a atravesar, pues. No llega. Jamás. En base a esa, como este causa problemas, que vamos a observar más tarde, fasciculaciones terribles, la misma cadenita se ha mantenido para hacer un diseño. Se ha quitado los metilos y se ha puesto una molécula grande. Al otro lado, otra molécula grande. Este es el basilato de atracurio. Este es el atracurio. Y así, becuronio, orocuronio, pancuronio, cisatracurio, todos están diseñados así. El diseño no es por casualidad. Las distancias son fundamentales porque si la acetilcolina tiene esta distancia, la acetilcolina mide 0,5 nanómetros de diámetro, así larguito. 0,5 nanómetros. O sea, acá hay 1. ¿Por qué? Porque tiene que el antagonista ser más grande que el receptor, que el agonista central, que el agonista principal o endógeno. Estás observando entonces, ahora sí, catión, catión, dicatión, dicatión. Jamás, así sea monocatión, no va a atravesar. Entonces te grabas toda la familia. Esta familia es importante porque cuando tú administras para relajar al paciente y puedas pasar el bisturí, no tengas problema que por exceso va a llegar al sistema nervioso central. Acá lo que te va a paralizar, por eso tiene que tener intubado. Nunca entonces, ¿ok? Ya aprendieron. O sea, la parte química no es que te vas a grabar el examen, no, sino tener aquí en tu cabecita y recordarte, era catión, ya no pasa. Esa es la forma de poder aprender. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué en este examen, mira que te pusieron? Se esperaría que los siguientes fármacos atravesarían la barrera placentaria, generando embriotoxicidad, fetotoxicidad. Excepto. Entonces tú tienes en tu cabeza, así. Te he dicho que el seco orbital, el fenoorbital, el pentoorbital, el amoorbital, que vas a aprender ahora por generaciones y por acción corta, ultracorta, intermedia o larga, es un fármaco ácido, ¿cierto? Pero por tener anillos aromáticos lipofílicos, atravesarían las barreras biológicas. El ciclopropano, ¿ya? El alotano, ceborano, enflurano, todos ellos son anestésicos. Cruzan entonces. La escopolamina, esa es la burundanga, ¿no? La escopolamina produce excitación nerviosa, ahí está, cruza. La morfina, todos los analgésicos opioides, cruzan. Este es básico, este es lipofílico, este es ácido, pero con propiedad lipofílica. ¿Quién no atravesaría?
el succametonio, que es el DCI. Succinilcolina es el nombre farmacológico. Succametonio es el nombre DCI. Atracurio, pancuronio, rocuronio, becuronio, cisatracurio, besilato de atracurio. Ninguno de ellos porque son cationes, Entonces la única que hay aquí es tu succametonio. ¿Vieron? Entonces tenemos que aprender de esa manera y ya estamos a tiempo para que memoricen todo. Farmacología es memoria. Ahora, los fármacos básicos en su forma no ionizada son los que fundamentalmente van a atravesar todas las barreras biológicas. ¿Ya? Todos. La lista es más grande. Grábate la chiquita que es de ácidos, porque tú me dices, hey, profe, ¿no has puesto el macrólido? Es básico. Bueno, ¿no has puesto la lincosamida? Es básico. ¿Me entiendes? Ya. Entonces, grábate la lista de acá, que es más chiquita, y con eso ya tú tienes más posibilidades de poder discernirlo. Porque el resto hasta acá. Solo acá te he puesto el máximo representante, así como el máximo representante hidrofílico son los diuréticos, acá el máximo representante son los anestésicos generales. ¿Listo? Y de ahí le siguen todos aquellos que llegan al sistema nervioso, que vas a tratar en todos los psicofármacos. ¿Por qué cruzan? Porque tienen anillos aromáticos. Y eso es importante que lo sepas. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a entrar en los factores fisiológicos. Ya habíamos comentado cómo el intestino es una área de absorción. Ahí va a ser fundamentalmente la absorción, así sea ácido o así sea básico. ¿Qué factores va a influir entonces? Vía de administración, el flujo sanguíneo de la zona absortiva que es a nivel intestinal, la presencia simultánea, si está dando con alimentos, si está dando entre fármacos, cómo está el estado del paciente, si está en ansiedad o está deprimido. Por ansiedad, aumenta el peristaltismo. Por depresión, disminuye el peristaltismo. Esto es vital. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cada uno de estos puntitos. Altamente absortiva. Por mayor vascularización. ¿No es cierto? El intestino. ¿Qué más debes saber? Que el intestino tiene más de 200 metros cuadrados de vellosidades intestinales y cada centímetro cuadrado 200 vellosidades intestinales. Ese es el cálculo. Entonces, quiere decir que es altamente irrigada. Apenas lo vea al fármaco ácido que ha llegado y se asocia uno, lo captura. Se asocia, lo vuelve a capturar. Si está el fármaco básico, inmediato, no necesita más cosas. Inmediato lo va a absorber. Y esto es importante. Si estás en un paciente hipovolémico, va a disminuir el flujo y entonces la absorción es lenta. Entonces prefieres la vía intravenosa por eso. En shock, pues no vas a administrar por vía oral, jamás.